Buenos días. Gracias por asistir a la primera conferencia del ciclo, que es organizada por los estudiantes de la Asociación de Filosofía y recibe el apoyo del departamento y del equipo de trabajo del seminario Ludwig Scheiwitz. Tengo el honor de presentar al doctor Carlos Rojas Osorio, quien va a estar dando la presentación de su libro, Michel Foucault, año tras año, libros y cursos. El doctor Carlos Rojas Osorio nace en Colombia, pero desarrolla su carrera como investigador y como filósofo en Puerto Rico. Hizo su licenciatura en la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Roma, en el año 1971. En el 1981 realiza su doctorado en la Universidad Javeriana en Bogotá. Ha sido catedrático en la Universidad de Humacao y de Río Piedras. Es uno de los escritores y filósofos puertorriqueños más prolíficos, publicando numerosos artículos y libros, entre los que destacan El ser y el devenir, publicado en el 2001, Latinoamérica, 100 años de filosofía, publicada en el 2002, Filosofía de educación, de los griegos a la tardomodernidad, publicada en el 2010, Marx y Nietzsche, sin mitos, publicado en el 2014, Foucault y la literatura, publicado también en el 2014. Ocupó la cátedra Reina María de Hostos en los años de 1991 a 1992. Ha sido también profesor visitante en la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica y en la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela. El doctor Rojas ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que se encuentra el Premio de Ensayo Pen Club Puerto Rico 2004 por su libro Pensamiento Filosófico Puertorriqueño. En el 2013 es galardonado con el Premio Frantz Fanon, concedido por la Asociación Caribeña de Filosofía. Y tan reciente como febrero de este año, recibe la distinción académica como profesor emeritus en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Realmente es una alegría y un honor para los estudiantes y profesores del departamento contar con Rojas como profesor y su director. Así que, bueno, los dejo con el profesor Rojas y la presentación del libro Michel Foucault, año tras año, libros y cursos. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia esta mañana aquí y gracias a la Asociación de Estudiantes de Filosofía por la invitación a decir algunas palabras sobre el libro. Así que vamos para allá. Este libro es una segunda edición de Foucault y el pensamiento contemporáneo, publicado en 1995. Pero es una segunda edición muy cambiada porque incorpora mucho material de Foucault que cuando yo escribí el otro libro no había salido. Ese material son los 13 cursos que él dictó en el Colegio de Francia desde el 1970 hasta el 1984, año en que fallece. Así que yo en el libro hago un comentario a cada uno de esos cursos, pero eliminé algunos capítulos del libro anterior, como Foucault y Nietzsche, Foucault y Marx, Foucault y Freud, separándolos para un libro posterior, donde agregaría Foucault y Derrida y Foucault y Deleuze, de manera que serían así como los dialogantes de Foucault con esos filósofos. Un librito aparte, si no hubiera quedado demasiado gordo, y a los editores hoy en día no les gusta más de 300 páginas para publicar. Así que eso fue lo que hice. De los libros, casi todos habían sido reseñados en el libro anterior, excepto El nacimiento de la clínica. No sé por qué, no recuerdo por qué, yo no lo incluí en la primera edición. Esta vez lo leí y lo disfruté mucho.
y le hice un comentario en el capítulo 3, creo que. Así que de los libros es el único nuevo. De los escritos sobre literatura, que más bien son ensayos, no incluí nada en este libro tampoco, porque ya había publicado Foucault y la literatura antes que este en el 2014, me parece que dijo Rosa. Bueno, así que yo voy a comentar algo sobre esos cursos, porque es como es lo nuevo que hay en el libro, me voy a detener ahí. Como dije, los cursos los desarrollan en el Colegio de Francia durante 14 años, son 13 cursos y un año de sabática, así que cada año dictó un curso y se fueron publicando poco a poco. De hecho, la publicación de los cursos solo concluye el año pasado y yo esperé a que salieran todos antes de terminar el libro mío. Así que salió en mayo de 2015, pues entonces ya después concluiré reseñar los libros, ya los había reseñado los demás para incluirlos completos. Bueno, el primer curso se llama La voluntad de saber, que no es el mismo que lleva Historia de la Sexualidad, también lleva ese subtítulo, pero es algo distinto. En ese curso, Foucault trata el tema de la voluntad de saber y se fija en Aristóteles, en la primera frase de la metafísica, que dice: todos los hombres por naturaleza desean saber. Ese desean es el objeto de investigación de Foucault. Y es interesante que habíamos visto a Foucault ocuparse de los griegos solo al final, ¿verdad? En los libros de 1984, los dos últimos tomos de la Historia de la Sexualidad. Pero aquí en este libro se ve que desde 1970 ya está trabajando con los griegos. Hay también una referencia a los sofistas amplia y a Edipo Rey, una lección sobre Edipo Rey, que es un tema que va a repetir muchas veces en conferencias que repitió en muchas universidades, además del curso. Y hubo una lección sobre Nietzsche, que es el tema que era el tema, digamos, de la voluntad de saber. Pero él logra ahí un concepto propio. La voluntad de verdad para Nietzsche es una forma de la voluntad de poder. En cambio, Foucault llama voluntad de saber un tipo de saber que transforma al sujeto. Normalmente en el conocimiento, de Descartes, ¿verdad?, hablamos de sujeto-objeto, centrando la atención en la objetividad del objeto. Aquí, en cambio, Foucault se fija en cómo hay tipos de saber que lo transforman a uno. Va a ser un tema que va a trabajar mucho más tarde, cuando hable de la ética con el cuidado de sí. Y también una observación que él hace muy interesante, de que cada libro que él escribió lo había transformado. Y como ustedes saben, Foucault cambió mucho, sus posiciones son muy variables. De hecho, yo creo que uno de los méritos de haber trabajado el libro de esa forma es que se ve la continuidad y la discontinuidad, ambas cosas, del trabajo de Foucault a lo largo de todos esos años. El segundo libro, el segundo curso, se llama Teorías instituciones penales. Ustedes tienen, les regalaré la lista por ahí, que es de 1931. Fue el último que se publicó, curiosamente. No sé qué criterio tuvieron los editores para la secuencia de las publicaciones, que es muy diferente a la secuencia de los cursos. De hecho, este fue el último.
Los que han leído La verdad y sus formas jurídicas, la segunda parte de Teoría de Instituciones Penales es más o menos idéntico a esas lecciones. Un poco más amplio, eso sí, porque ahí desarrolla con mayor detenimiento prácticas jurídicas medievales. De manera que lo novedoso en este libro es un análisis que él hace de una revuelta, se llama la revuelta de los pies desnudos, que ocurre en Francia en el siglo XVII, y pues uno dice, bueno, porque hay muchas revueltas, ¿verdad? Porque Foucault se fija con tanto detenimiento que la mitad del libro está dedicado a esa revuelta, ¿verdad? Y es el énfasis que él va a tener es en que hay un cambio ahí en el sistema de justicia, hay una centralización de la justicia, es decir, el Estado ante esa revuelta no era solo esa revuelta. Alguien de la época escribió: Francia está hecha toda una sedición, de que había revueltas por todos lados. Entonces el Estado se ve obligado a enfrentar esas revueltas militarizando la justicia. Entonces ese va a ser como el comienzo de la justicia moderna, la justicia que luego la burguesía va a tomar en sus manos, porque hay una estatalización, mientras que antes la justicia feudal pues estaba repartida un poco, muy diferente. Ese es el interés de ese tema, y él le da mucha importancia. Utiliza el término aparato del Estado, de origen altuseriano, y de hecho en el curso, la edición de los cursos es muy bien cuidada, y se agrega en este caso un artículo de Balibar comentando ese uso que hace Foucault del término aparato del Estado, que luego abandona. Pero como era el último en publicarse y había ese énfasis en el concepto, pues se le dio esa oportunidad. El próximo curso es La sociedad punitiva, que es de 1972. Yo lo veo como una preparación de lo que va a ser Vigilar y Castigar. Muy interesante, pero básicamente las tesis principales están ahí. Hay un énfasis interesante en el tiempo, probablemente alguna remansa heideggeriana. El tiempo que la sociedad nos secuestra. Por un lado, el tiempo de la sociedad burguesa capitalista, ¿verdad? Por un lado, el tiempo del trabajo, pagado con un salario. Pero por otro lado, y esa es la correlación curiosa, el delincuente se le quita su tiempo libre, de que la sociedad no secuestra o por el trabajo o por la cárcel. De alguna manera, un poco ese es el mensaje. Y ese es el énfasis interesante que luego me parece a mí que en Vigilar y Castigar no aparece tan claro. Hasta donde yo me acuerdo, pero en este curso sí aparece ese aspecto muy interesante. Después viene Poder Psiquiátrico. Poder Psiquiátrico que vuelve a ocuparse del tema que se había ocupado en la historia de la locura en la época clásica, pero desde el principio anuncia algunos cambios. En primer lugar, que en la historia de locura se había preocupado sobre todo de las representaciones sobre la locura, mientras que desde el nacimiento de la clínica, el método o el enfoque, como queramos llamarlo, va a ser el lenguaje, el discurso. Ya en el nacimiento de la clínica se ve la influencia de De Saussure y aparece por primera vez la frase, relacionándola con Nietzsche: hay lenguaje, que va a ser entonces el a priori fundamental de todo el saber a partir de ese momento. Así que lo que se está trabajando entonces es el discurso, el método del discurso, a partir de ahí. Lo otro, el otro cambio que él señala, bien al principio,
es que en los dos libros anteriores había trabajado con instituciones, la clínica, entre la clínica de los enfermos, pero también la clínica psiquiátrica. Mientras que ahora el enfoque va a ser las relaciones de poder. Ya no tanto la institución, sino la relación de poder, que es un concepto que desarrolla la famosa genealogía, que desarrolla, incluido por Nietzsche. Así que esos son los cambios importantes que hay ahí en ese curso. Luego viene Los Anormales, 1935, que más o menos continúa la misma temática, pero con un énfasis muy importante en la relación entre psiquiatría y derecho penal. Básicamente, la psiquiatría no nació como una ciencia en un campo puramente conceptual, la tesis de Foucault y de otros, sino que nació como una aliada de los sistemas de justicia. Porque en nuestras sociedades existe esta dicotomía. Si un delincuente es normal, entre comillas, ¿verdad? Ese es el tema, pues va a la cárcel. Pero si se comprueba que no es normal, entonces no va a la cárcel, sino al manicomio. Pero para hacer eso, los sistemas de justicia se valen del poder psiquiátrico, del peritaje psiquiátrico. Ahora, un peritaje que, por lo menos en el pasado, no sé ahora mismo que tan científica sea la psiquiatría, pero en el pasado, pues, era un saber falso. Eran cosas como la criminología del hombroso, cosas muy extrañas, ¿verdad? Donde se hablaba de criminales natos. Pues era un saber que no era muy científico y que sin embargo era el peritaje del que se valía el Estado para no mandarlo a uno a la cárcel, sino al manicomio. Y yo creo que mirando todo el curso, o por lo menos el libro mío, uno puede decir que gran parte o casi todo lo que Foucault escribió gira en torno a ese binomio del uso que los poderes hacen de un determinado saber para efectos de dominación, pero un saber que no siempre está bien establecido, que no es una ciencia, o que no llegó a ser ciencia, o que era pura ideología. Ese, si uno mira todo el recorrido, entonces podría, y yo creo que nadie lo ha visto así, para que haga un trabajo donde muestre la unidad del pensamiento de Foucault, curiosamente. Por ejemplo, en ese curso en el que ya comenté la voluntad de saber, pues ese tema está bien claro, lo estudia, cómo comienza la justicia, cómo se empieza a desarrollar procesos de investigación en torno al delincuente, que ya es un saber, pero que es un saber en orden a un poder. Así que esa va a ser realmente la línea que atraviesa todo su pensamiento, según me pareció a mí, leyendo mi propio libro. Pero hay una secuencia. Bueno, Los Anormales tienen también una tesis muy interesante, una tesis muy fuerte, y es que el psiquiatra le impone al loco la realidad. El loco es el alienado, es decir, el que está fuera de la realidad. ¿Pero qué es realidad? La que dice el psiquiatra que es la realidad. Y eso está bien marcado en el libro y es sumamente interesante. El próximo curso es Defender la sociedad.
es un curso muy interesante porque hay un cambio fuerte. Foucault trabaja ahí un tipo de historiografía que se desarrolló durante el siglo XVIII. Una historiografía que venía de la aristocracia, pero que no estaban muy buenas con el rey. Una lucha interna, digamos. Es un modelo bélico de la historia, que Foucault denomina hipótesis Nietzsche, y que curiosamente coincide a grandes rasgos con la genealogía. Por lo tanto, yo diría que Foucault está haciendo la genealogía de la genealogía. Entonces, él, en ese momento, en ese curso, comienza a alejarse de ese modelo bélico, de la hipótesis Nietzsche, y yo creo que también comienza a declinar su discurso nietzscheano. En adelante, entonces, el poder no va a ser trabajado desde el modelo de la genealogía nietzscheana o bélica, sino desde un concepto que va a ganar mucha popularidad, que va a ser el de gubernamentalidad. Y de hecho se creó una revista y algunos de los oyentes de los cursos formaron grupos para continuar los estudios de Foucault sobre el tema de la gubernamentalidad, o sea que se convirtió en un concepto muy fecundo. Aparentemente la forma como se había trabajado el poder a base de solo relaciones de poder recibió críticas demasiado fuertes, tanto en Francia como en Alemania, y él se vio obligado a revisar su concepto. Deleuze habla de una especie de impasse de Foucault en ese momento, que logra superar con el concepto de gubernamentalidad que se convierte en un refugio, y que le va a servir para darle continuidad a los cursos siguientes, porque él encuentra en el Renacimiento algún texto, no recuerdo ahora si era de Botero o de algún otro, que habla del gobierno de las cosas, que sería la tecnología, del gobierno de los hombres, que sería la política, y del gobierno de sí mismo. Entonces, el gobierno de sí mismo se va a convertir en todos los cursos sobre la ética del cuidado del sí, etc. De hecho, los dos últimos volúmenes publicados se llaman el gobierno de sí de los otros. Es decir, que a partir de ese momento, entonces, el concepto de poder que se va a manejar es el de gobierno, donde está incluido el concepto de biopolítica, que aparece también en ese, ya había aparecido en el primer volumen de Historia de la Sexualidad, pero aparece trabajado en Defender la Sociedad, que es un título irónico, ¿verdad? De hecho, el francés está escrito con signos de admiración, a veces se lo cita sin los signos de admiración, y entonces no se entiende bien el sentido irónico del término. Pero ahí también entra bastante la cuestión de la biopolítica relacionada con esa historiografía francesa que nace en esa época. De manera que ahí es ese cambio fundamental de Foucault con respecto al enfoque del poder que había sido dominante durante mucho tiempo. En el próximo curso, Seguridad, Territorio y Población, es donde aparece el ensayo muy citado, Gubernamentalidad, ahí donde trabaja entonces el término, lo explica detenidamente, y trabaja también una especie de antecesor de la gubernamentalidad, que era el gobierno pastoral, el concepto de la política como gobierno de un rebaño aparece en el Político de Platón, pero el propio Platón ahí lo revisa y no le da tanto énfasis. Y luego es muy importante en el tipo de gobierno que ejerce la Iglesia a lo largo de toda la Edad Media, pero entonces Foucault hace esa historia ahí y luego lo retoma pues, en la época moderna.
y eso es lo que cuenta el libro de Seguridad y Territorio Nacional, que es uno de los cursos más extensos, más detallados, pero donde está más específicamente desarrollado el concepto de gubernamentalidad, que se convierte en el concepto central. Y luego viene el curso El nacimiento de la biopolítica, que es un curso sobre el liberalismo y el neoliberalismo. Un curso que ha sido muy discutido. A pesar del título, Foucault no habla mucho ahí de la biopolítica. Aparece al principio con una tesis fuerte diciendo que el concepto de biopolítica nace en el marco teórico del liberalismo, de la teoría política liberal. Y esa es la tesis fuerte ahí, pero no vuelve a aparecer la biopolítica por ningún lado. Hace un análisis del liberalismo clásico y luego un análisis del neoliberalismo. El liberalismo lo presenta Foucault no tanto como una defensa de las libertades, y eso es una de las tesis que le van a criticar, sino más bien como un arte de gobernar. Está aplicando el concepto de gobernabilidad, un arte de gobernar, un modo de gobernar. Dice, por ejemplo, también que el socialismo no tiene un arte de gobernar, nunca se ha desarrollado, que han dependido del modelo liberal o de un modelo más totalitario. Analiza también parte de la economía política liberal, destacando que para ellos las leyes de la economía son leyes naturales. Son leyes naturales, no es una afirmación de Foucault, sino que es lo que él está describiendo. Y que la economía no es transparente. Especialmente el soberano, como una limitación del soberano. El soberano no tiene esa transparencia para gobernar la sociedad que él quisiera. Entonces, usaba una especie de terminología kantiana, la economía política, la forma como funciona el mercado, es el fenómeno, pero nunca conocemos el número. Y de ahí esa falta de transparencia total. No es dominable por el saber ni por el gobierno. En cuanto al neoliberalismo, la tesis es que es el propio Estado el que adopta el modelo de la empresa y del mercado para gobernar. Claro, lo implanta desde el Estado. Y cita ahí la Escuela de Chicago, algunos análisis fenomenológicos del liberalismo, hablando de la esencia del sistema como concurrencia, aplicando el eidos husserliano a la economía y entendiéndolo así, algo muy cuestionable. Pero Foucault citaba a personas que trabajaron en eso con mucho detalle. Esas son las tesis centrales. Ahora, el libro ha sido bien discutido. Yo creo que ninguno, excepto quizás la palabra y las cosas, que tuvo tanta crítica por la tesis de la muerte del hombre. Este también. A los liberales no les gustó porque no aparece la libertad. En vez de la libertad, lo que el libro dice es que sí, la burguesía tiene esa ideología de la libre empresa y de las otras libertades, pero es solo una cara, porque la otra cara del liberalismo es la máquina disciplinaria con la cual domina la sociedad. La burguesía tenía que adoptar
esa máquina para el dominio de la sociedad. O sea que son dos caras muy distintas. Normalmente leemos en los textos, pues, de Locke o de los demás teóricos, la libertad, pero no, Foucault se fijó en la cara oscura, en la forma de dominio que la burguesía ejerce para mantener el régimen capitalista. Y entonces eso es lo que fue los liberales. Otros, liberales o quizá más bien teóricos del derecho, lo vieron como un libro contra el socialismo y defendiendo un gobierno basado en el derecho, algo que yo nunca he visto en Foucault. El derecho sí juega papeles distintos, pero dependiendo de los distintos diagramas de fuerza. De hecho, algunas veces estuvo con la monarquía y otras contra la monarquía. O sea que es difícil sacar de ahí que Foucault sea un defensor sin más de un régimen de derecho. Yo no creo que la visión de Foucault ahí sea una visión liberal individualista, precisamente por la tesis del inicio, porque está diciendo que es en el marco del liberalismo donde nace la biopolítica, y la biopolítica es un concepto fuerte. Así que no creo que se pueda hablar de un Foucault liberal, aunque hay autores que así lo leen, o por lo menos liberal individualista, y de hecho autores como Deleuze y sobre todo Negri lo explotaron desde un punto de vista más bien izquierdista, un socialismo libertario, digamos. Así que habría que ver los intereses en las lecturas también. Bueno, pero sí, hay que decir que es un libro muy discutido. Y ahí termina los estudios de Foucault sobre el poder, digamos, directamente sobre el poder. Vamos a ver que vuelve a aparecer un poco el poder, pero correlacionado con la ética y la parresía y otras cosas. Pero ya así, el estudio directo del poder termina con el nacimiento de la biopolítica. Entonces, comienza el análisis del gobierno de sí. Y el primer tema que toca es el cristianismo. El libro lo llama El gobierno de los vivos. En el libro dice el gobierno de las almas y no sé por qué. Tal vez leyendo lo voy a ver, porque de hecho de eso se trata. Pero el título del libro es El gobierno de los vivos. Y está enfocado directamente a la moral cristiana de los primeros siglos del cristianismo. El cristianismo aparecía en el primer tomo, Historia de la Sexualidad, pero era el cristianismo en la época de la Contrarreforma. Aquí es ya el cristianismo de los primeros siglos. Y aparece la moral cristiana, el tema de la sexualidad, etcétera, todos esos temas consabidos de Foucault. Pero el análisis no es demasiado severo. De hecho, leí un libro muy bueno sobre Foucault y el cristianismo, un libro voluminoso, y no lo trata mal. Porque Foucault dice que no es bueno estudiar el cristianismo como mera ideología. En cambio, lo estudia como un régimen de verdad. Y en uno de los capítulos hay un excurso sumamente importante que yo discutí en una clase con estudiantes, analizando ese tema del régimen de verdad, que luego aplicará a otros regímenes. Por lo que entonces Foucault tiene en cuenta es que ese tipo de poder, de gobierno, como queramos llamar, propio de la moral cristiana, implica de entrada una aceptación voluntaria. Usted es cristiano porque aceptó voluntariamente serlo. Entonces no es una imposición, por lo menos de entrada. Yo hago una anotación en el libro al final de que eso era así en los primeros siglos del cristianismo,
eran adultos los que se bautizaban, pero en nuestra América el cristianismo se nos impuso por la cruz y la espada. Al lado del conquistador iba el fraile, o sea que fue impuesto. Y a pesar de que las encíclicas de los papas en ese momento recalcan de que eso siempre la fe es voluntaria, en la práctica no lo era. Además de que desde algún momento, que no me he fijado mucho en eso, el bautismo ya se hace desde los niños, de los que acaban de nacer hace semanas. A nosotros nos bautizaban a los días de nacido. Bueno, así que, pero en los orígenes sí era así, ¿verdad? Y había el catecumenado, que era un largo proceso para entrar a la fe cristiana y aceptarla voluntariamente. Pero luego entonces lo que le interesa a Foucault es la confesión, donde ya una vez aceptada esa creencia, yo tengo que aceptar que tengo que confesarme y que tengo que decirle mi verdad ante el poder eclesiástico. Entonces la entrada al tema es menos severa. De hecho, el autor del libro Foucault y el cristianismo dice que trata mejor el cristianismo ahí que en el libro Seguridad, en Territorio y Población, donde habla largamente de la pastoral cristiana y lo trata desde el punto de vista del gobierno pastoral. Entonces son más grandes. Hay algunas alusiones también en ese libro ya a los modelos griegos, comparaciones que va a hacer. Básicamente, para los estoicos, el cuidado de sí es una finalidad en sí, ya no es una imposición, sino que es una ética, un filosófico del término, que es una tesis que vamos a tener en los otros estudios, donde los va a enfatizar con el detenimiento. Mientras que en la moral cristiana, el gobierno de sí es para demoler el yo, como lo dice San Agustín. El profesor sabe de San Agustín más que yo y más que Foucault también. Pero sí, San Agustín dice que habla del amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Una frase muy famosa. Y básicamente puede ser como la tendencia cristiana a una destrucción del yo, según el análisis de Foucault. Por eso lo compara bien con los estoicos, donde salen mejor parados, porque el cuidado de sí es la ética en realidad. Bueno, ese es el gobierno de los vivos. El próximo, subjetividad y verdad, continúa el mismo tema, pero entonces se extiende más ya en los griegos. El cristianismo queda siempre como un poco de comparación, pero básicamente más bien van a ser los griegos. Todos los autores griegos que hablaron del cuidado de sí son trabajados por Foucault en este libro y en el más importante de todos, que es la hermenéutica del sujeto, que es uno de los más bellos que escribió. En Platón y en Aristóteles, el gobierno de sí está en función del gobierno de la familia y de la polis. Hay que saber gobernarse a sí mismo para poder gobernar la familia y la ciudad. Esa es la tesis fundamental en Platón y en Aristóteles. A diferencia de los epicúreos, de los escépticos y sobre todo de los estoicos, donde el gobierno de sí es parte del cuidado de sí y el cuidado es una finalidad en sí mismo. Así que todos los rincones no solo de filósofos, sino de médicos, literatos, rétores, fueron estudiados por Foucault en esos libros, especialmente en la hermenéutica del sujeto, que es el próximo libro, que es un libro quizá el más filosófico que él haya escrito. A mí, de todos los cursos, el que más me gusta también.
Si lo comparamos con los dos últimos volúmenes de Historia de la Sexualidad, en Historia de la Sexualidad trabaja el mismo tema, la inquietud de sí, el cuidado de sí, pero está siempre correlacionándolo con la moral sexual. En cambio, en la hermenéutica del sujeto trata solo el cuidado de sí. La referencia a la sexualidad pasa a un último plano. Solo como los filósofos griegos, y alguna comparación con el cristianismo, trabajaron el tema del cuidado de sí. Hay que decir que Foucault no da una receta de cómo uno debe cuidarse a sí mismo, simplemente nos dice, mira, esto es lo que hacían los estoicos, esto es lo que hacían los epicúreos, esto es lo que hacían los escépticos. En el fondo es una decisión personal de cómo uno ha de cuidar su vida, pero eso es la ética. La ética, el cuidado de sí, y eso lo encuentra pues, en Séneca y en muchos otros autores. Así que ese hermenéutica del sujeto, pues todo un tratado de ética antigua, basada en el tema del cuidado de sí, pero una ética antigua, un poco como que quiere inducirnos de alguna manera a que por ahí debe ser trabajada la ética, básicamente. Los dos últimos cursos tratan del gobierno de sí y de los otros. Entonces, en este último dos, sí vuelve a aparecer el tema del poder, pero correlacionado con la ética y con la verdad. De hecho, Foucault bosqueja un triángulo en el que consistiría la filosofía, que sería la ética, la política y la verdad. El saber, la política y la ética. Entrelazados. Está diciendo, no puede haber ética sin política y sin una política de la verdad. No puede haber política, y esto es una frase curiosa, la función de la filosofía en relación a la política es decir la verdad. Solo que el filósofo debe dejar claro desde qué punto habla, cuál es su basamento. Pero no es hacer ideología, es decir la verdad. Por eso, el tema central es la parresía. La parresía es decir la verdad con franqueza, absolutamente libre. De hecho, Quintiliano, en la retórica, la considera y la llama con el nombre de libertad. Y ahí entonces es donde entra el poder, porque en la franqueza, en el hablar claro, el parresiasta puede enfrentarse a un poder, y ese enfrentamiento puede ser peligroso, hasta puede uno perder la vida. Y ese tema lo trabaja igual que el cuidado de sí en todos los rincones del pensamiento griego. Igual, filósofos, retores, todo lo que muy trabajado, porque no está solo en esos dos, ya en la hermenéutica del sujeto aparecía, pero son en estos dos últimos volúmenes donde aparecen trabajados, ha trabajado el tema de la parresía, y eso le permite pues, hacer unas correlaciones amplias con la ética y la política. Que vuelve a aparecer el tema del poder, lo que decían que Foucault se había olvidado del poder después del nacimiento de la vida política, pues no, ahí vuelve a aparecer. Fue el último libro que te trata el tema directamente, pero ahora entrelazado con el decir la verdad y con la ética, aparece entonces con una visión nueva, en un triángulo en que consistiría la filosofía de una manera bastante radical. Casi la mitad del libro, el segundo volumen de Gobierno decide las cosas, que se subtitula El coraje de la verdad, lo dedica a los cínicos, y los estudia muy en detalle. Hay
hay un análisis de el cuidado de sí en función de una vida verdadera. En los cínicos, dice Foucault, importa menos la teoría que la coherencia con la vida, con la práctica. Por lo tanto, la vida verdadera. Como dice Pierre Hadot muy bien, en las comunidades filosóficas antiguas, ese sentido de comunidad era muy importante, era un modo de vida. Era un modo de vida. Y curiosamente, pues el último curso que dicta Foucault termina con los siglos. O sea, que cada vez se fue yendo más hacia atrás. Como les dije, me parece que ese tema de articulación entre un saber y un poder se va a convertirse o se convirtió en la línea fuerte de la investigación de Foucault, sobre todo con dos problemas, que esos saberes no siempre eran unos saberes, muy ciertos, muy objetivos, y sobre todo que eran saberes puestos como en función del poder, en función de una determinada dimensión. Muchas gracias. Hay ejemplares para la venta a precio de costo. También hay, en la hojita que les di, está la dirección en la cual se puede conseguir por internet. Cuesta 10 pesos nada más. ¿Te puede conseguir qué? Te puede conseguir el El libro. libro. Ahí está la dirección, que está hecho aquí en publicación por internet. Es fácil conseguirlo y a precio muy cómodo. Bueno, si tienen preguntas, comentarios, críticas, todo lo que quieran.